este lugar se visitaba también los lugares de Quebrada de Martínez y Maitencillo. Existieron otras estaciones médicos rurales como en Puerto Aldea, Huachalalume, Totoralillo, El Moyaco, Las Barrancas, Apatita, Culebrón, Las Canteras, Anita Lizana. En muchas de ellas se realizaba la ronda de forma ambulatoria en el vehículo. Se vacunaba y se entregaba leche por las casas a la población. Soy Juan González Araya y esta es la continuación de la historia del Hospital San Pablo de Coquimbo. La historia del Hospital San Pablo de Coquimbo es muy extensa. El 15 de septiembre del año 1892 se constituyó en Coquimbo el Consejo Superior de Higiene Pública. En el año 1889 la ilustre Municipalidad de Coquimbo nombra al doctor Guillermo Francis John como médico encargado del Departamento de la Salubridad junto al doctor Carlos Humérez Cristi. Posterior al alejamiento de estos médicos, la situación de la salubridad se tornó precaria en el puerto. En el año 1914, el doctor Medel se ofrece ad honorem. Su labor la desarrolla hasta el año 1918. Este año se crea el Servicio Nacional de Salubridad y en el año 24 la Dirección General de Sanidad. Sus funciones eran prevención y control de epidemias, inspección higiénica de fábricas y lugares que expendían alimentos, control de la salud ambiental. En el año 40 se hace cargo de la Oficina de la Sanidad el querido médico doctor Antonio Pizarro, quien se desempeñó hasta el año 1952. El primer inspector de sanidad en Coquimbo fue don Óscar Araya Morán, muy conocido como el Gringo Araya. Al crearse el Servicio Nacional de la Salud, en el año 52, se une la sanidad con la beneficencia, el seguro obrero, entre otras instituciones. En el Hospital San Pablo, el Servicio de Higiene Ambiental tuvo su primera ubicación en el edificio del Consultorio Seguro Obrero. Trabajaban los inspectores Douglas Pérez, Gastón Videla Araya, Jorge Pastén, entre otros. Al inaugurarse el nuevo consultorio en el año 72, la unidad de higiene ambiental se ubica en el segundo piso de la administración. Allí trabajaban los funcionarios Agustín Valenzuela, Máximo Gómez, Patricio Ojeda, Nancy Codoseo, entre otros. En septiembre del año 73, después del golpe militar, la mayoría de los funcionarios fueron despedidos, reestructurándose completamente. En el año 73 asume el primer médico veterinario, doctor Carlos Campuzano Latorre. Mi nombre es Juan Carlos Rojas Pizarro, exfuncionario de higiene ambiental. En su época inicial se llamó Sanidad, la gente lo reconocía por ese nombre. En el año 52 se crea el SNS, el Servicio Nacional de Salud, y en el 54 higiene ambiental se instala en el edificio antiguo que está ahí en calle Bilbao 34, donde hoy día funciona la Municipalidad de Coquimbo. A fines de 2004 llego a trabajar a Coquimbo, al Hospital de Coquimbo, al Departamento de Higiene Ambiental. En ese tiempo estaba de jefe el doctor José Bello Acevedo, que guardo muy buenos recuerdos de él. Las compañeras de trabajo eran Leli Castillo, estaba Julio Rivera, de los antiguos. Después llega Pedro Cortés, llega Patricio Tirado, entre otros. La secretaria era la señora Anita y Jorge Guerra, de los que Carlos Ponce, también llega otro compañero que eran los... Bueno, nosotros nos tocaba realizar todo lo que era inspecciones, inspeccionar los locales de alimentos, locales de higiene ambiental, que eran todos los hoteles, moteles, nightclub, locales de fábricas, la fábrica de cecina, que en ese tiempo estaba de Sancho Obregón, la fábrica de las conserveras, las pesqueras, la fábrica de helado,
Me acuerdo de la fábrica de helado de la señora María Donoso, ahí en calle Pinto, la fábrica de la familia Alhambra, de helado también, entre varias otras cosas más. Se fiscalizaban mensualmente y también se autorizaban los locales de la gente que presentaba los antecedentes para ser autorizado por higiene ambiental. Mi nombre es Arturo Faúndez Araneda, soy inspector, era inspector de servicios de salud, inspector de higiene ambiental y control de alimentos, ese era el rango que tenía. Llegué a Coquimbo el año 75, 75 trasladado desde Huasco, que era inspector de Huasco y Freirina. Yo me encontré aquí con Julio Rivera, que era técnico en alimentos, Julio Rivera Guajardo, y con Eduardo Ojeda, que era un inspector que había, que posterior a ya que yo llegué, él se fue del servicio. La función generalmente era controlar el comercio en general, el comercio que tenía, que sí, generalmente el que tenía fabricación de alimentos, que eran las fábricas de todo tipo, tenían una categoría, 1-1, 1-2, 1-3, de acuerdo al grado de contaminación que puede producir. Por ejemplo, las heladerías, la fábrica de conservas, eso es importante. Las pescaderías, no tanto como las carnicerías, las fábricas de cecina, eso es importante. Los decomisos, claro que siempre reviertían un poco de riesgo, por cuanto la gente generalmente se opone a que uno les levante o les requise ciertas mercaderías. Entonces teníamos confrontaciones con feriantes, con gente que vendía productos cárneos, que vendía en este momento queso de cabra que era fabricado clandestinamente, sin control. Entonces teníamos unos choques más o menos, justamente con los mataderos clandestinos, eso eran peligrosos. Siempre habían problemas, sobre todo, por ejemplo, en Semana Santa. En Semana Santa había una estricta fiscalización y teníamos que llegar a Caleta a decomisar y ahí entrar en pugna pero igual éramos muy respetados. A pesar que muchas veces íbamos sin carabineros y la gente igual no nos respetaba. Se hacían los decomisos correspondientes, ¿no es cierto? Se levantaban las actas de inspección, se citaban a los infractores y todo el decomiso se llevaba hasta el relleno sanitario donde se destruía y se levantaba un acta de constancia que era parte, digamos, después del sumario para los infractores. Sí, pues en muchas oportunidades tuvimos conflictos complicados. La Pampilla, sí, en principio controlábamos la Pampilla, después teníamos que ser era tan amplio el asunto y teníamos que ver las partes que sean más críticas, porque no teníamos la capacidad para recorrer tanto y estar. La higiene ambiental es muy importante en la comuna porque es la ¿cuánto se llama? ¿Cómo te puedo explicar de una forma fácil? Como lo dice su nombre, la higiene, ya que deberíamos tener tanto en los locales de uso público como la higiene que debemos tener en nuestros hogares y en la comuna. En el control, por ejemplo, del manejo de las basuras, el control de los perros callejeros, el control de las plagas en general, eran un poco lo que hacíamos nosotros, el control de la calidad del agua potable que la gente consume, la calidad de las aguas recreacionales, de las aguas de riego. En el fondo, una serie de acciones que se realizaban a través de higiene ambiental, de sanidad, como le llamaba la gente antiguamente también. Ahí tuvimos que ir a controlar el asunto de la vinchuca, crear unos equipos con personal del mismo Tulagüen, que le colocábamos unas maquinarias que eran para fumigar. Y tuvimos que hacer una campaña de fumigación a Tulagüen, a todo el sector precordillerano. Y resulta que la población no la consideraba como peligrosa, sino que ellos, cuando uno iba y hablaba y les decía, mira, tenemos que fumigarle, todo. Pero ¿qué le hacen las vinchuquitas? Así es, de ese tipo, en serio. Pero había una mortalidad dentro de la población bien clara que era por problemas
cardíacos tempranos y es justamente producto de por la vinchuca. Había un programa ministerial que era el control de los perros vagos y bueno, se salía a campaña en esos años. Posteriormente se pasó a la municipalidad, a la perrera municipal, hoy día el centro de médico veterinario, quien lleva a cabo ese programa con la operación de las hembras, tanto de perrunos como gatunos, y lo llevan en muy buena forma, se hacen las operaciones, la gente llega hasta allá, ¿no es cierto? Se inscriben y hay un proceso de... Hoy día es el control que hay. El inspector en ese tiempo era más o menos amplio. Nosotros teníamos que ver con cementerios, sí, teníamos que ver con el asunto, los traslados de cadáveres, las inhumaciones, exhumaciones, inhumaciones, cuando tenían alguna connotación sanitaria, de acuerdo a lo que disponía el juzgado. Entonces, ahí tuve problemas con gente que, con los dolientes de los cadáveres, por ejemplo, porque falleció una persona una vez, un militar en el mar. Entonces tuve que ir y cerrar, ¿cuánto se llama? Un sitio que hay en el cementerio, como era prácticamente una morgue. Entonces se tendió, lo dejé a ellos, y la gente quería entrar, tuve problemas con los familiares, querían no verlo, pero no podían verlo, el hombre no tenía cara, no tenía nada. Y estaba deshaciéndose, se rompían las partes, que doblaban las rodillas, se rompían las carnes. Entonces ahí tuve que ponerme pesado y eso fue crítico porque me enfrenté a la familia. Recuerdo las recepciones de nave, que era un trabajo interesante, un programa de control de nave en la cual íbamos con una comitiva de profesionales, tanto de la PDI, ¿no es cierto?, que veían el tema de extranjería, iba la gente de aduana, recuerdo mi amigo Roberto Yaco, hoy día actual alcalde de La Serena, él iba por el SAC, ¿no es cierto?, para controlar todo el tema de la fruta que se bajaba, y yo iba por el tema de salud, que tenía que controlar todo lo que era el estado de salud de la tripulación, y ver el estado sanitario también del barco. Que habíamos que recibir una nave extranjera, entonces a la hora que llegaran. Y ese era siempre yo tuve el temor de caer, porque salíamos afuera a recibir afuera los buques grandes, en la noche, entonces de repente golpeaba al mar y no alcanzaba a pescar la escala y quedaba como colgando entre una vez, o subía con una escala de gato, a ver si tenía que esperar arriba, solo que me subía porque yo era el inspector, pero era el representante del servicio, solo quedaba en la nave y los otros, todas las autoridades quedan abajo en la lancha esperando que poder subir. La escala de gatos son cordeles, entonces uno al levantar el pie se da vuelta y me pegaba contra el muro, la espalda me pegaba contra el barco. Y después iba subiendo a poco, y me soltaba de ahí porque desaparecía nomás. Me encuentro cerca de acá del cementerio abajo, por venir. Llego al local y ¡aló! No salió nadie. Y sigo entrando, llego hasta la cocina y miro por la ventana y estaba la manipuladora de alimentos cortándose la uña de los pies, por ejemplo. En la mesa de donde preparar los alimentos. Ese tipo de cosas, por ejemplo, siempre uno las recuerda porque son cosas como que no corresponden. En este momento yo no habría sacado a los inspectores. Hay muchas cosas que suceden, yo mismo voy a las ferias, hay mucho transgresión a las normas sanitarias. Todavía yo veo venta de carne en la feria, ¿sí? Venta de comidas en la feria, y usted ve que una persona que está preparando comida y pasa un montón de gente que eructa, que escupe, que está, como le dijera, sobre el alimento, generalmente se levanta polvo, se levanta todo eso sobre ese alimento y ese alimento se está vendiendo ahí. Entonces falta el inspector.
Falta la persona que vaya y regule. No va a ir un médico, no va. Falta una persona. El movimiento contable que generaba el Hospital de Caridad fue llevado por la ilustre Municipalidad de Coquimbo desde el principio y desde el año 1886 por el contador de la Honorable Junta de Beneficencia y los gastos diarios del establecimiento por el mayordomo. Desde el año 1900 en adelante los gastos diarios estaban a cargo de la Madre Superiora que residía en el establecimiento y los generales por el contador de la Beneficencia. En el año 1930 se contrata a la primera contadora, doña Marta Vicuña Esca. Posteriormente, al aumentar el volumen de trabajo y personal, la oficina se ubicó a un costado de la entrada principal del Hospital San Pablo. En el año 1952 asumió el contador don Rigoberto Alten. En el año 54, con la creación del Servicio Nacional de Salud, las oficinas se trasladaron al Centro de Salud del Seguro Obrero Obligatorio. Algunos funcionarios que laboraron en los primeros años fueron doña Rebeca Casanova, Sigifredo Yáñez, Octavio Torres, Carmen Santiago, Pilar Vega, Amira Olivares, Silvia Carvajal, Ana Villar, Juana Santiago Durán. En el año 68, cuando el hospital se fusionó con el ex-traumatológico, la sección Contabilidad y Presupuesto se ubicó en el segundo piso del edificio del ex-traumatológico. Al trasladarse al hospital nuevo, la sección Contabilidad y Presupuesto ocupó un sector del segundo piso del área administrativa. Como jefe estaba don Sergio González. En el año 1980 la sección constaba con 10 funcionarios y desde el año 2001 las oficinas de la actual Finanza ha tenido un extenso periplo por varios lugares. En uno de ellos fueron quemadas sus oficinas. Actualmente se encuentra en el edificio Arenas. Mi nombre es Arturo Enrique Rojas Rojas, soy un ex funcionario del Hospital San Pablo de Coquimbo, pensionado, y llegué a trabajar en el año 1969, proveniente de Andacollo, por unos cursos que hice allá, administrativo y sanitario. Mi nombre es Juan Torres Flores. Yo no empecé acá en el Hospital de Coquimbo, yo me empecé en Andacollo. El año 72 fui a postular por allá y me quedé contratado. No quería, pero me tuve que quedar. Y volví acá el año 78 y asumí el 1 de marzo del 78 con mi cargo y grado, que era una fortuna porque ahora no existe eso. Como no había otro campo allá, me consiguió mi padre con la contadora que estaba en ese tiempo, la señora Silvia Carvajal Carreño, que no había estudiado en el Instituto Comercial con sus hermanos. Hice esa práctica y me mandaron inmediatamente al servicio de contabilidad, pues había un caballero que estaba a punto ya de jubilarse, que era don Guillermo Vázquez Brito. Los funcionarios de contabilidad que conocí en ese momento y el director que estaba en ese momento era el doctor Julio Melmut. El jefe de personal era don Arturo Espejo y los funcionarios de contabilidad eran, en caja estaba don Marcos Vega Andrade, don Sergio Ramos Álvarez, estaba Manuel Rivera Campuzano, estaba una dama en los controles, la Rebeca, estaba la señora Sonia Rivera y la señora Pilar Vega en presupuesto. Y empecé a trabajar de poquito, en distintas, digamos que estaba como el ayudante de los ayudantes, porque no tenía un puesto fijo. Hasta que posteriormente fui adquiriendo ya más experiencia dentro de la oficina y me pasaron más responsabilidad, como ser el cálculo de hora extraordinaria, y después pasé a ser parte con Jorge de la parte presupuestaria. Y ahí me tocó el presupuesto de gasto, en el que había
pucha, más trabajo que cualquier parte, porque me tocaba los viáticos, me tocaba a la hora extra que la tenía, me tocaba las facturas y las tarjetas presupuestarias que había que hacer milagro con el lápiz, porque era muy corto el espacio y las cantidades eran muy grandes. Entonces, y todos los meses había que hacer el cierre y la ejecución presupuestaria que se conocía, para entregar el dato a la Dirección de Salud, y cuadradito. Yo soy Jorge Enrique Rojas Pastén, funcionario del Hospital de Coquimbo desde el año 1971, del 1 de julio. Fui funcionario al llegar acá al servicio de alimentación. Posteriormente, al año siguiente pasé a personal, oficina personal. Seguí mi carrera hasta el año 74, que pasé al servicio de contabilidad. En el servicio que hasta salir es lo que hice yo en contabilidad. Todo era máquinas de escribir, había sumadoras con rodillos, escritorios bien buenos, todo eso estaba bueno. También el espacio era cómodo, donde se trabajaba en contabilidad. Había una oficina aparte para el jefe y toda la oficina siguiente, un espacio amplio con todos los funcionarios. También estaba el centro de cajas, estaba también junto en la parte contable. Dentro de las labores de contabilidad, bueno, a mí me tocó al llegar a contabilidad, trabajar en, ¿cuánto se llama? Abastecimiento, ir a hacer las compras, las verduras, todo eso. Anduve por distintas partes en las parcelas para Serena. Anduve haciendo esas compras. Después en recaudación también, trabajaba en recaudación, hacíamos turnos en urgencia del hospital antiguo y acá en el hospital también. Por mucho tiempo permanecí a cargo de inventario y también economato. Estuve en ambas bodegas, de farmacia y de economato. En ese tiempo, los funcionarios de contabilidad éramos destinados a cualquier labor. Yo tenía que ir al matadero con los veterinarios a revisar la matanza de animales para las cobranzas sanitarias y ver que lo que consumía el ser humano fuera limpio y fuera sin enfermedades. Eso lo hacíamos por turno. También tenía que ir a controlar el cementerio, que pertenecía al Hospital San Pablo de Coquimbo, que estaba a cargo de la beneficencia que en esos años administraba el antiguo Hospital San Pablo de Coquimbo. Del que yo más me recuerdo es de mi amigo que ya está fallecido, mi amigo Camilo. Mi amigo Camilo compartimos mucho, como amistad, en el deporte. Y era una persona muy especial porque él a mí me ayudó mucho en muchos aspectos. Entonces, está bueno que aunque no esté, hacerle un pequeño reconocimiento a él como persona, porque con él yo me entendía muy bien. Y de los que más me recuerdo. Bueno, eran todos buenas personas porque en el fondo ahí era como una gran familia. Era como una gran familia que generalmente nos juntábamos a veces los eventos que se hacían acá, la fiesta del 18, el Año Nuevo, el Día del San Pablito, todas esas cosas. Que nos juntábamos en la oficina y compartíamos mucho ahí. Era muy grato. Incluso hasta los directores participaban con nosotros. Trabajé con la señora Martita Villalobos, una persona, era bien buena como jefa, siempre estaba ayudando siempre al funcionario, a las personas que llegaban ahí, y en los trabajos también era buena colaboradora con todo. En pleno golpe de Estado, nosotros andábamos habilitando parte del hospital. Andábamos acarreando cosas cuando supimos que se había producido el golpe de Estado en Santiago y nosotros no entendíamos qué pasaba, ni siquiera el director que había en ese momento
sabía, y no nos dejaron ir, nos quedamos, a pesar de que ya se empezó a decir en la radio, empezamos a escuchar que la Moneda estaba siendo atacada y nosotros seguíamos acá, porque el director que había en ese momento no tenía la seguridad de lo que estaba pasando. Era el caballero Elías Sepúlveda del Oso. Estuve presente cuando buscaban por cielo, mar y tierra en el hospital a la doctora Isabel Matamala. Tuvimos que declarar mucho de nosotros por las cosas que habían, por los bienes que cautelábamos, qué es lo que hacíamos. Entonces me tocó también ir al regimiento Arica a dar una explicación por una serie de equipos que estaban guardados en una bodega que teníamos nosotros, que eran de los educadores sanitarios. Como habían equipos de máquinas de rollo de 18 milímetros, algunas de estas máquinas que se pasaban películas por chiquitas, entonces querían saber el origen y de quién eran y quién lo usaban. Pasamos muchas cosas deportivas, chistosas hasta a veces. Nos encontramos con bromas en las canchas, hasta un apodo, por ahí un compañero le puso el Chicotito López, y nosotros éramos así, éramos grupos de amigos. Me acuerdo cuando estábamos jugando a la pelota, jugábamos en el sector de Aurora Azul, las canchas estaban juntas unos con otros, nosotros defendiendo al club deportivo, y Luchito sacó para la otra cancha. Y muchas cosas más que yo me acuerdo de todo, pero también mi mente ya con 74 años que voy a cumplir, también ya está un poco, como que se me voy olvidando de muchas cosas, pero me recuerdo de lo mejor que tuve aquí en el hospital. Yo llegué el 2005 a la fecha, había una unidad que era comercialización, y el año 2010 esta unidad fue separada de finanzas, creando dos unidades paralelas, finanzas y comercialización. Comercialización ve el tema de los ingresos de la institución. Nosotros finanzas vemos el tema de los gastos. Y en el 2020 también se creó una nueva unidad, que es la unidad de gestión de facturas. Debido a toda esta implementación y modernización del Estado en cuanto a la documentación, esta unidad se encarga también de hacerle seguimiento a todas las facturas de los proveedores que son emitidas. Esto fue en el 2020. Y también a raíz de eso, el 2020, a nivel de Estado, se implementaron o se fusionaron varias instituciones. Y esto fue en cuanto se llamó interoperabilidad. ¿Y esto qué significa? Significa que se fusionaron distintas entidades como la Tesorería, Servicio de Puesto Interno, Mercado Público y SICFE, las cuales todas conversan en cuanto a la emisión de un documento o hacerle seguimiento a un documento factura. Hasta el año 2023, Tesorería pagaba las facturas directamente al proveedor. A los 30 días se pagaba la factura. La Caja Central, a raíz de que nos fuimos separando o nos fuimos moviendo de lugares, la Caja Central siempre estuvo físicamente en el hospital. Como nosotros en el año 2019 estamos en una casa externa, la cual fue incendiada, después nosotros pasamos unos containers y la caja siempre siguió estando en el hospital. En el 2020 nosotros nos vinimos al edificio Arenas y la caja sigue estando nuevamente en el hospital. ¿Por qué? Porque son la unidad que tiene que tener en resguardo documentos de valor, cheques, pagaré, valevista, boleta de garantías. Es por eso que está dentro de la institución. La atención dental en el Hospital San Pablo se inicia en el año 1937, con la llegada del doctor Ángel Basualto. En el año 1941 llega la doctora Emma Villalón de Pizarro. Anteriormente, la atención dental solo se realizaba en el consultorio del Seguro Obrero Obligatorio. El servicio dental tiene su primera ubicación en un box al lado de la unidad de urgencia por el lado de calle Videla. En el año 1952, al crearse el Servicio Nacional de Salud, las instalaciones y dependencias del consultorio del Seguro Obrero pasaron a ser parte del Hospital San Pablo. Allá se trasladó la atención dental. Ocupó el único box de atención dental existente en el edificio y el box de atención del hospital quedó como atención de urgencia.
Los funcionarios de esta repartición pasaron a ser parte del hospital, entre ellos el doctor Hernán Palma Águila, quien posteriormente pasó a ser jefe del servicio. En el año 1957 llegó el doctor Jaime Burlé Paradis y la doctora Aura Rojas de Palma. Posteriormente llegaron la doctora Anita Pizarro Villalón, la doctora Emma Pizarro Villalón y el doctor Aldo Pellegrini Rivera. El único box existente, se le agregó otro box y otro equipo. Las primeras auxiliares dentales fueron Micaela Molina, Adriana Alcayaga, que venía del Seguro Obrero, y doña María Munizaga. La atención fue aumentada con visitas en la ronda médica a postas, atención a las escuelas de la comuna y posteriormente la atención se brindó en los consultorios. En el año 1972, al trasladarse el consultorio al nuevo edificio, el servicio dental le correspondió ocupar las dependencias que daban con la calle Mucarcel frente al techado municipal, con 5 box de atención y con la misma cantidad de unidades dentales, con una habilitación de pupineles, sillones dentales e instrumental. Se aumentó la dotación de dentistas y personal paramédico. En el año 1984 se crea el pabellón de cirugía máximo-facial a cargo del doctor Samuel Alfaro Rivera. Mi nombre es Beatriz Miranda Contreras. Yo entré a trabajar acá al Hospital San Pablo en el año 1974. Entré al servicio dental. Soy Carlos Cáceres Navarro y soy cirujano dentista y con especialidad en rehabilitación oral. Bueno, yo empecé el 2 de noviembre del año 76 en Combarbalá como dentista general de zona, haciendo atención primaria. Hice varias cosas, esos trabajitos, por ahí hice unos puntajes y me gané una beca para ser especialista, una beca de retorno que se llama. Al principio estuve trabajando en el servicio y cuando llegué en ese entonces, sobraban, como se puede decir la palabra, asistentes dentales. Entonces, como el dentista que tenía que llegar se había demorado en hacer los trámites, todo para llegar acá al servicio, ingresar. Pues, mientras tanto, a mí me derivaron a farmacia, ayudar en farmacia a empaquetar los medicamentos y después el otro periodo lo estuve en el jardín infantil. También eso me sirvió después a futuro más adelante, porque cuando ya tuve familia, todo, aprendí a mudar las guaguas, a dar mamadera, eso fue interesante. Y después ya cuando ya llegó el profesional, ahí ya ingresé ya al servicio dental y me tocó trabajar con el odontopediatra, que llegó esa especialidad. Llegué al hospital de Coquimbo en diciembre del año 83, 1983. Y en el hospital de Coquimbo hay una jornada en la mañana que era de atención primaria y en la tarde se realizaban algunas especialidades. A mí incluso teníamos atención primaria en los barrios, o sea, en consultorios aparte. A mí me tocó hacer ronda, ir a Tongoy, todas esas cosas al principio, cuando el hospital de Coquimbo hacía atención primaria. Éramos 7 dentistas, 8 y uno que andaba de volante en los consultorios. Posteriormente eso cambió y pasamos a ser solamente atención secundaria y terciaria. La historia del servicio, cuando yo ingresé, los sillones eran mecánicos. El dentista tenía que estar trabajando de pie. Y después eso se cambió y entró en la historia ya el sillón ya eléctrico. Ya fue distinto, tipo, lo acomodaban ahí a la atención del paciente, como el médico después trabajaba sentado, ya cambió. Cuando yo llegué al hospital de Coquimbo, los sillones eran realmente sillones, no eran camillas como estos. Eran sillones muy parecidos a los que usan los peluqueros. Bueno, los peluqueros nos invitaron a nosotros. Tenía que estar todo el tiempo para hacer las obturaciones que se hacían de amalgama. Habían amalgamadores manuales. Entonces teníamos que estar ahí dosificando después con un mortero, un pistilo, echar la aleación, la medida de amalgama, mercurio,
dale, que dale, estamos todos en cada paciente, y después el estrujar ahí, para ya pasar el asunto del amalgama. Y después eso también quedó un amalgamador ya digital, alivio ya también para nosotros las asistentes. Habían sillones y motores que se movían a pedales, como con bicicleta. No los conocí, pero eso es lo que contaba. O sea, el dentista se ponía a pedalear como andar en bicicleta y funcionaba mediante una cuerda larga, se giraba y uno podía usarlo como torno. No los conocí, pero ahí empezó la historia. Posteriormente aparecieron los motores eléctricos y eso eran con cuerdas. Ahí llegué yo. Teníamos turbina y teníamos motor con cuerdas. Actualmente ya nada de eso se está usando, pero me tocó pasar por eso. Las medidas de protección eran muy escasas. Solamente a veces gorritos los dentistas, pero nada más. Pero después ya se vio eso, se fue usando todas las barreras de protección, ya las pecheras, la mascarilla, los guantes, los gorritos, todo eso. Entonces a través de los años ha ido cambiando. Y se inició todo un proceso de proyectos, cosas así, para cambiar la situación. Pues. En ese periodo me tocó a mí ser jefe de servicio y me tocó hacer un proyecto, presentarlo al CORE para conseguir financiamiento, porque era muy caro. Los equipos dentales antiguamente eran muy caros. No existía la tecnología china que abarató todos los costos. Y con eso logramos conseguir nosotros 10 millones por equipo, 10 millones de pesos por equipo. Y con eso hicimos licitaciones, hicimos de todo, visitas por todos lados. Al final conseguimos cambiar los equipos, pero no todos. Quedaron algunos porque no alcanzó la plata para tantos equipos, que éramos 7. Bueno, yo soy el doctor Marcelo Ramírez Farías, soy el jefe de Servicio Especial de Odontología del Hospital San Pablo de Coquimbo. ¿Ya? De lo que usted más o menos me preguntaba, nuestro servicio obviamente que ha evolucionado muy en positivo en el transcurso del tiempo. Yo llegué acá al hospital en el año 2005, ¿ya? En aquel tiempo habían 6 box de procedimiento o sala de procedimiento odontológico. Y en ese tiempo se realizaba tanto atención secundaria y terciaria, pero además atención primaria, ¿ya? Donde existía una suerte de extensión horaria, donde se hacía una urgencia odontológica de extensión horaria, ¿ya? Que era de atención primaria. En aquel tiempo todavía no existía el consultorio Sergio Aguilar, ¿ya? Y en el año 2007, ¿ya? Cuando se inauguró el consultorio Sergio Aguilar, ya nuestro servicio solamente realizaba atención secundaria y terciaria en la parte de maxilofacial. Solo en ese momento, el 2007, ¿ya? Y ahí, por esas cosas del destino, ¿ya? Me tocó a mí asumir como jefe de servicio en aquel momento, en el 2007, ¿ya? Y ahí nosotros tuvimos que transformarnos de un servicio dental a un servicio de especialidades odontológicas. No, uno de ayudar a profesionales, así, cuando llegaban alumnos internos en odontología, apoyarlos, todo eso, y igual cuando asistentes nuevas llegaban a cursos, siempre un apoyo y dar lo que uno sabía, no quedarse uno con el conocimiento, sino que ir apoyando también. Como servicio yo encuentro que andamos muy bien. Hay detalles porque nosotros tenemos que saber lidiar con la pobreza típica que da el hospital. La efectividad es la reina acá, se trabaja con lo que hay muchas veces. No tenemos mucha eficacia, pero de repente la tenemos, y eso es bueno.
El servicio de cirugía es uno de los servicios más importantes de todo hospital. En Coquimbo, desde sus inicios, la atención médica se realizó con todas las patologías juntas. Solo se separaban los casos de venerias y ya cambiados al Hospital Viejo, hospital ubicado en calle Videla, existían dos salas grandes, una llamada El Carmen para mujeres y San Pablo para varones. Las intervenciones quirúrgicas se realizaron desde los primeros días del establecimiento con muchas necesidades y fueron aumentando su complejidad a medida que fue creciendo el hospital. El hospital ha tenido la suerte de contar desde sus inicios en el área de la medicina quirúrgica con verdaderos eminencias de médicos, tales como los señores médicos George Tate, Tomás Guiten, Gustavo Perrier, Guillermo Francis, Carlos Humérez, Jerónimo Méndez, Horacio Alcayaga, César Mucarcel, Manuel Grimberg, Antonio Pizarros, entre otros. Todos ellos excelentes cirujanos, quienes trabajaron con la estrecha colaboración de los practicantes que cumplían una labor muy loable. Entre otros, Samuel Olivares, Bella Carvajal, Laura Jiménez, Genoveva Castillo, Óscar López, Aníbal Miranda, Jorge Pereira, etcétera, etcétera. Las bases fundadoras del servicio de cirugía vinieron a complementarse desde el año 1941 con la llegada del doctor César Mucarcel Mayer. Desde aquellos años se comenzó la labor de formación de un servicio de cirugía que se había iniciado con los primeros médicos del establecimiento. Su primera ubicación en forma separada de los demás servicios fue en el año 1958. Las exitosas gestiones del doctor Horacio Espós Valenzuela y los exdirectores Mucarcel y Grimberg, se construyó un edificio por calle Carmona que ocupan actualmente algunos programas, donde se destinó el servicio de cirugía. A este sector se le denominó Cirugía A. Anteriormente, en el año 56, se había conseguido la construcción del pabellón para salas de maternidad y pediatría, actual Bienestar, donde posteriormente se ubicó Cirugía B. En los años 70 llegaron los primeros médicos anestesistas, el doctor Bravo y el doctor Muñoz. En el año 1964 se desvincula definitivamente medicina de cirugía, pasando a funcionar ambos servicios separados e independientes. La jefatura del servicio de cirugía siguió en manos del doctor César Mucarcel Mayer hasta su jubilación. Yo soy Agustín Enrique de Amestigosa, de profesión médico cirujano, tradición que se ha mantenido y sigue con mi descendencia, puesto que tengo un hijo médico y 3 nietos médicos. Llegué yo acá después de haberme formado en el servicio de cirugía del profesor Enrique Acevedo en el Hospital Salvador de Santiago, y que pasé por la cátedra además del profesor don Hernán Alessandri. Cuando tuve que cumplir con mi obligación de ir a provincia, tras haber estado 3 años en la beca de cirugía, decidí venirme a Coquimbo, porque en Coquimbo supe por otros colegas del Hospital Salvador que existía un cirujano de gran tradición, de gran espíritu humano, que era el doctor don César Mucarcel Mayer. Y eso me atrajo mucho. Y cuando llegué a Coquimbo, comprobé que esto era totalmente cierto. Era un servicio de cirugía pequeño, pero con mucho esfuerzo y con una calidad de profesionalismo, pero extraordinario. Entonces estaba además otro ex becado que era el doctor Alfredo Sea, con el cual pudimos configurar un equipo quirúrgico muy satisfactorio, comandado por el doctor Mucarcel, que nos dio muchas enseñanzas de todo punto de vista, ético, profesional, de austeridad, en fin, una cosa realmente asombrosa. Así que para mí fue muy grato llegar acá a Coquimbo y a este servicio, que era pequeño, pero era muy eficiente. No teníamos anestesista, entonces la anestesia la daban los profesionales paramédicos,
me acuerdo de la señora Laura Jiménez, que con un aparato que se llamaba Hombredán daban la anestesia. Aquí en la exposición que tienen montada existen 2 hombredanes ahí. Había después que los médicos empezamos, especialmente los internistas, el doctor Eduardo Esteve, empezó a darnos anestesia, siendo él un internista, hasta que llegó el primer anestesiólogo que ya venía con formación. Y eso ya trajeron además maquinarias como los que tenían los hospitales de Santiago. Y eso significó para nosotros un gran avance en la parte quirúrgica, puesto que teníamos el apoyo de un anestesiólogo que era fundamental. Entre ellos se destaca el doctor Rabá, que fue jefe del servicio de anestesiología y todo su equipo era excelente. Había un solo pabellón, que las salas eran de operación, es decir, de paciente, habían 2 salas, una para varones y una para damas. Y había sala de recuperación prácticamente no había, sino que estaba el pabellón y pasaban inmediatamente a sus camas de sala. Entonces, pero todo era muy eficiente para los medios que teníamos. Alfredo Sea, bueno, el jefe de servicio como era el doctor Mulcarcelo, el doctor Sea, el doctor Federico Hernández, Juan Raúl Pepper, ¿quién más? Bueno, hacía también las veces de cirujano el doctor Antonio Pizarro Contador. Y creo que pocos más habían, pero que se fueron yendo, porque iban a hacer beca o se trasladaban a otras partes. Yo soy Eduardo Codú, ex jefe, el anterior jefe del servicio de cirugía del Hospital San Pablo. Es que yo tuve dos pasadas por este hospital. Uno, llegué recién recibido como médico general en especialidad básica cirugía, se llama. Y el hospital está ahí en la parte, en Videla, y la parte de cirugía era la parte que daba hacia la calle de atrás, ¿cómo se llama esa? Camón. Claro. Y en el cual había 2 pabellones, una salita como de recuperación, que era la primera sala, y había un sector de hombres arriba, junto en el sector del pabellón, y abajo en el piso inferior el sector mujeres. Y eso era todo de cirugía. Y ese pabellón, bueno, también se usaba en la urgencia, y en las noches se hacía también lo usaba ginecología, en fin. Y eso en lo que era en esa época el Hospital Nuevo, que era la torre que se destruyó ahora, ahí funcionaban los policlínicos, la dirección, la oficina administrativa. Yo creo que lo interesante para el doctor Codú es que hemos asistido a cómo creció la cirugía en los últimos 50 años, los saltos que ha dado, es impresionante. Entonces, yo recibo un servicio que está con visiones de desarrollarse, una población que necesita de un hospital y de un servicio a acuerdo a los tiempos, que necesita una respuesta más adecuada, más exquisita, más profesional, más formada. Entonces, y que estaba ya en vías de eso. Así que había que seguir esa vía. Básicamente lo que hemos hecho ha sido seguir esa vía y formando gente, tal de que vamos a tener un pool de colegas que estén cada vez más metidos en lo que es la su especialización, para dar respuesta que Santiago antes las hacía y después por la evolución de la medicina ya no pudo hacerla y teníamos que hacerlo nosotros acá, para dar la respuesta más adecuada posible a nuestros beneficiarios. Ahí en cirugía había un cirujano, que era el doctor Demeste. Habían 2 generales de zona que se fueron, o que se iba uno ese año, y otro cirujano que se estaba yendo, y 2 médicos recién recibidos, que éramos los de especialidad básica cirugía, que éramos los que sí teníamos dedicación a cirugía.
el año 78 me fui al Hospital Salvador a hacer la beca formal de cirugía, después de 4 años de hacer cirugía en Coquimbo. Y al término de eso, que ya formalmente con el título de cirugía, vuelvo a Coquimbo. Y ahí parto en el servicio de cirugía y en la unidad de emergencia. A poco andar después me hago cargo como jefe de urgencia y después paso a la subdirección del hospital y después me voy de director de servicio. Hoy en día tenemos nosotros 24 enfermeras, hay 30 TENS y hay 6 auxiliares de servicio. Es el servicio que está ahora. Pero porque siendo las mismas camas, siendo casi las mismas camas, pero porque las exigencias del MinSal dicen por tantas camas, tanto número de personas y que se iba dando, y nosotros además en esto que dice Eduardo, que ha ido complejizándose la cirugía, hemos nosotros siendo cada vez más cirugía compleja, entonces se requiere un poco de personal para atenderlo. Pero yo te diría que desde el jefe de Amnesty ahora son las mismas camas, casi son 40 camas. En esa época la técnica quirúrgica era muy importante, porque como no habían, por ejemplo, nosotros en esa época que llegamos no teníamos electrobisturí, entonces la cirugía, si no tenías una técnica buena, se transformaba en un desastre. Así que había que hacer una técnica muy fina, muy limpia, y había que tener un ritmo y una velocidad importante porque tampoco había todos los manejos anestésicos, ni UCI, ni postoperatorio, así que si no andabas bien en la cirugía el riesgo era muchísimo más alto, no tenían los apoyos que tenemos ahora. El mundo de la medicina no debe estar solamente en los buenos recursos, en los buenos equipos, en los buenos diagnósticos. Esta es una especialidad que tiene algo de arte y de ciencia. Y no hay que perder el arte. El arte está en la buena técnica quirúrgica y en el poder transmitir ese arte. Y no olvidarse que la medicina tiene una parte de ciencia social. Entonces, el buen entendimiento, la buena comunicación con la gente que nos atiende es básica. El buen trato y el formar equipos, porque en esto solo no se consigue nada si no tienes un equipo, y el equipo es completo. Está el médico, está la parte administrativa, está la enfermería, están los servicios de apoyo, y sin eso no puedes hacer nada. Y eso significa que tienes que tener una buena convivencia también interna y mucho respeto. La atención a la población rural fue impulsada por el doctor Tomás Peña Fernández, desde su cargo de director del Consultorio del Seguro Obrero Obligatorio, y el doctor Jerónimo Méndez como director del Hospital San Pablo de Coquimbo. Se impulsó las instalaciones de postas y policlínicos en los fundos, haciendas y pueblos aledaños al departamento de Coquimbo. La primera posta en atender población rural fue Pan de Azúcar. Estaba ubicada en una propiedad en los llanos de Pan de Azúcar, el terreno de propiedad de la comunidad, y dependía del Consultorio Seguro Obrero Obligatorio. El primer practicante residente en esta posta fue don José Lorenzo Díaz. Al pasar a depender del Servicio Nacional de Salud, se construyó e inauguró el 27 de abril de 1958 una nueva posta rural. Asumió como practicante residente doña Iris Tirado. También en el año 1930 se abrió en Tambillo una posta para la atención de los obreros que trabajaban en ese mineral.
La puesta en marcha netamente para la población se inició en el año 1950. La labor en Guanaquero se inicia desde el año 1954, cuando el Hospital San Pablo comenzó a realizar sus rondas rurales. Posteriormente, la Junta de Vecinos se dio una sede social para instalar una posta. Uno de los primeros paramédicos en atender en esta posta fue don Jorge Romo. La posta de Tongoy tuvo sus inicios en el año 1960, dependía del Hospital de Ovalle. Esta posta estaba ubicada en la calle Costanera, posteriormente pasó a depender del Hospital de Coquimbo. La posta El Tangue perteneció en sus inicios al Hospital de Ovalle y posteriormente pasó a depender del Hospital San Pablo de Coquimbo. También se instalaron estaciones médicos rurales. El hospital realizaba una ronda rural mensual a las estaciones médico rural, ubicada en caseríos, pueblitos o haciendas. La mayoría de ellas se ubicaba en escuelas o juntas de vecinos. Entre ellas estaban Las Cardas, funcionaba en la sede del centro de madre de la comunidad. El Manzano funcionaba en la escuela del mismo nombre. En Camarones funcionaba en una sala cedida por la escuela rural. En El Peñón existía una estación que funcionaba en una casa cedida por la Junta de Vecinos. Desde este lugar se visitaba también los lugares de Quebrada de Martínez y Maitencillo. Existieron otras estaciones médicos rurales como en Puerto Aldea, Huachalalume, Totoralillo, El Moyaco, Las Barrancas, Apatita, Culebrón, Las Canteras, Anita Lizana. En muchas de ellas se realizaban la ronda en forma ambulatoria en un vehículo. Se vacunaba y se entregaba leche por las casas a la población. Yo, Magali Castillo Gallardo, trabajé 43 años en el Hospital de Coquimbo. La pasé muy bien en mis años de trabajo, sin problema. Fui funcionaria rural cuando entré. Trabajé en Pan de Azúcar. Ahí empecé muy niña. Tenía como 20 años, 19 años. Y trabajé también en Tambillo, El Peñón. Mi nombre es Jaycee Salinas Tapia, soy enfermera, trabajé en el Hospital de Coquimbo, ingresé en el año 74, pero a pediatría, porque primero a uno le hacían como un recorrido por todos los servicios, ¿ya? Como un periodo de orientación, y después pasé a salud pública. La gente excelente. Íbamos en la mañana, llegábamos a trabajar al Hospital de Coquimbo y de ahí en un vehículo del servicio nos llevaba a las 8 de la mañana y nos dejaba en cada lugar de la posta. A mí me dejaba en Pan de Azúcar, mi otra compañera la dejaba en El Peñón. Ese señor, el chofer era el señor Fernandoy, muy buen compañero, excelente. Y también dependían del hospital todo lo que era la atención rural, ¿ya? Habían dos sectores, uno que era el sector costa, donde estaba la posta de Guanaquero, la de Tongoy, El Tangue y la estación médico rural que teníamos que ir a Puerto Aldea. Y ahí el camino era pésimo. Hasta ahora estaba leyendo en el diario que todavía están con ese problema del camino, porque entrábamos por un camino que era privado, o sea, no existía, pero era pésimo, que teníamos que afirmarnos en eso. Íbamos en el Andy, que era uno azul así como los pan de molde, que lo manejaba el señor Fernandoy, ¿ya? Y ese vehículo tenía, yo recuerdo, el motor adentro, y de repente empezaba como a hervir, y empezaba así como a salir este humo, ahí había que bajarse. Otras veces nos quedábamos en pan, había que bajarse a empujar. Nosotros lo que llevábamos, no, medicamentos tenía la posta. Nosotros todos los días por medio, en farmacia nos entregaban los medicamentos de lo que llevábamos nosotros. Y igual que la abastecíamos como que si fuera un consultorio chiquito. Nosotros abastecíamos los medicamentos, entregábamos leche, vacunábamos también. Hacíamos el control de niños sanos. Como nosotros éramos muy niñas, empezamos a aprender con ellos mismos. Había muchas personas que se accidentaban en cuanto a porque la carretera no era una cosa como de ahora, era una carretera de tierra nomás, no era pavimentada, todo eso no era pavimentación. Así que siempre habían accidentes, que
teníamos que suturar, hacer como de un enfermero y como un médico. Hacíamos de todo, hasta parto. El primer parto casi me morí, porque era muy niña, no tenía idea cómo era un parto. Porque nosotros antiguamente, como éramos auxiliares paramédicos, era un curso muy cortito. Era un curso de 1 año, no como ahora que las chiquillas hacen de 3, 4 años, nosotros era 1 año. Entonces no teníamos mucha experiencia, pero salíamos adelante. Sí, me acuerdo que la Anita López, una colega que ella en paz descanse, la gente le llamaba mucho, vamos a vacunar a los niños, ¿ya? Entonces ella hacía la parte como del perifoneo y salía, campaña de vacunación, venga a vacunar a sus niños, para que la gente como que entendiera. Y ahí nosotros salíamos caminando, corriendo qué sé yo, por la calle, mientras iban saliendo los niños en ese tiempo, la saving que era de gotita. Así que, pero era como, era entretenido. La gente era muy simpática, muy... uno llegaba siempre con cosas de regalo. Sí, yo me acuerdo que en Tongoy, las bolsas de ostiones, en el otro lado que las papas, que el choclo, todo, la gente era muy atenta. Incluso las personas de la misma comunidad nos daban el almuerzo. Y el personal también era muy bueno, muy cooperador. Si usted no sabía algo, le enseñaba, le enseñaba el médico o la otra colega que estaba con uno, pero muy bueno. Yo tengo muy buenos recuerdos de... Miren, yo no llegué nunca a la casa con las manos vacías, porque en ese entonces uno no le podía decir que no a la gente, porque si no se sentía. Que un huevito, que una fruta, que una verdura. Muy buena la gente. La posta nuestra era muy pequeñita y era muy pobre. Tenía 2 piececitas nomás y nada más, y un baño al fondo, que era un baño de esos baños de pozo. Y se me vino el consultorio abajo. Yo casi me volví loca, porque estaba sola en ese momento, porque fue como las 2:30 del día, 20 para la 1, una cosa así. Y Cecilia Góngora con el Fernandois les tocaba Tambillo. Así que ellos estaban en Tambillo, pero ya venían de vuelta. Y la gente le hacía señas. Y ella decía, va, ¿qué? Oye, saludaban. Y cuando llegan donde mí, se encuentra que está el consultorio abajo. Y ahí se dan cuenta que había habido un terremoto grande. Yo perdí los zapatos. Quedé con uno, pero no sé cómo lo perdí, no lo encontré. Pero eran lindos tiempos, sí. Tengo hermosos recuerdos de ese tiempo. Ahora, no sé, la verdad no, desconozco, ahora ya soy paciente nomás, pues voy como paciente a los controles. Pero antes era más familiar, eso es lo que yo encuentro que es como que ha cambiado. Bueno, éramos menos funcionarios, éramos pocos, nos conocíamos todos, éramos como una familia. No sé si eso se dará ahora, yo creo que es más difícil porque hay muchos que ni siquiera se conocen. Sí.